¿Qué tal, gente en Baixapá? Llegamos a la ciudad de Santa Rosa de Lima y te vamos a mostrar esta ciudad fantástica de las ciudades que componen las rutas jesuíticas y misioneras aquí en Baixapá. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, ya estamos con el intendente de Santa Rosa de Lima. Si te presentás a la gente, por favor. Sí, muchas gracias. Bienvenido a Santa Rosa. Yo soy Rubén Yaquet, intendente de esta comunidad. Bienvenido a Baixapá. Bienvenido Rubén. a Santa Rosa, ciudad jesuítica. Sí. Este año cumplimos 327 años de vida, señor. Mira un poco, 327 años. Cuando hablamos de Santa Rosa, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo más característico de la ciudad? Mira, Santa Rosa es una comunidad de gente trabajadora. Sí. Tenemos aproximadamente cerca de 30.000 habitantes, de los cuales el 45% está en la zona rural. Sí. Gente laboriosa, trabajadora. Aquí nuestra gente se dedica al tema agrícola y ganadera. Sí. Estamos desde el municipio acompañando con mucha fuerza a los sectores productivos. Qué bueno. Quiero mencionarte un detalle. Sí, por favor. Probablemente sea uno de los pocos municipios en la República del Paraguay que está apoyando a los pequeños y medianos ganaderos en el tema del mejoramiento genético. Qué bueno. Dicho sea de paso, el año pasado, el 21 de diciembre, Sí. hicimos nuestra primera exposición y venta de terneros y terneras fruto del mejoramiento genético. Mirá qué Estamos bueno, che. entusiasmadísimos y con el desafío enorme de que esto el próximo año sea mucho más grande. Ya Y por sé. ahí Baixapá puede estar presente ahí.
por favor, nos invitan y estamos, ¿verdad? Y que eso vaya creciendo. Sí, señor. Porque estamos hablando de una fuente importante de trabajo para la comunidad. Fuente de ingresos para los pequeños y medianos ganaderos. Los resultados del mejoramiento genético consiste en una mejor calidad de ganado, que en pocas palabras significa vender a mejor precio en Claro. el menor tiempo. Hablando un poquitito del gentilicio de la gente de Santa Rosa de Lima. Ayer justamente hablábamos y consultábamos a la gente de Santa María. Sanmarienses nos dijeron, ¿verdad? Marienses. Acá roseños. Ah, ahí está, roseños y roseñas. Roseños y roseñas. Que es el gentilicio de los habitantes. Sí, mira, Santa Rosa tiene reliquias, obras jesuíticas sumamente de valor impresionante. Claro. Aquí a escasos metros tenemos la capilla de Loreto, Sí. la única capilla que está en pie dentro de los 30 pueblos jesuíticos, la única. La única mantenida en pie. Luego tenemos aquí el Torreón, también una reliquia, nuestro templo que está en refracción, ya próximamente a Está ser refaccionando. habilitada, exactamente. Y acá tenemos la Casa de Indio, la única también mantenida en su totalidad dentro del Mercosur. Hablamos de los 3 países, de Brasil, Argentina y Paraguay. En Santa Rosa se encuentran estas reliquias bien conservadas, podemos decir. Mira, hemos hecho el pedido a la Secretaría de Cultura porque hay ciertas piezas que requiere de ciertos trabajos para que se mantengan, porque esto no se puede tocar sin la autorización de la Secretaría de Cultura. Claro. Pero muchas veces la parte de los recursos Claro. es la parte problemática. Entonces, sería importante que a través del presupuesto general de la Nación se pueda ver ciertos montos para mantener estas La reliquias. Casa de Indio. Exactamente. Bueno, espectacular. Y tenemos dos cosas que me llamaron la atención, ¿verdad? Ese árbol que está ahí, o sea, ya lo que fue un árbol, la raíz de un árbol. Y este monumento que me dicen que lo hizo Coqui Ruiz. Sí, esta es una obra realizada por ya el finado Coqui Ruiz, que es un lugar y un espacio donde los visitantes, es una visita obligatoria a este espacio. Se refrescan. Exactamente, así es. Y la raíz de ese árbol, Es de un lapacho, el lapacho que es el árbol emblemático, por decir así. Estamos también en tratativa con la familia Villalba, que tiene una propiedad distante aquí del casco urbano, más o menos a 20-25 kilómetros, donde el embajador de Venezuela vino a bautizar el lapacho más grande del Paraguay, mira un poco. que lastimosamente con una tormenta se cayó. Tendrá fácilmente entre 30 a 40 metros de largo. A la pucha. Y hay tratativas para que eso pueda próximamente también traer aquí en la Plaza Central. Va a mostrarse. Sí, señor. Espectacular. Te agradecemos, intendente. Un Gracias gusto, por bienvenido, recibirnos bienvenido de vuelta. Y a seguir descubriendo Santa Rosa de Lima. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Peine y pajaite aro pura heitan debe sengotu. Sapu areinte moahama no handa jirebei. Pujare petere henduha ora ku musikapu. Eremikena oi komi bae kwese moakanundu. Shaukasebe Oke Krihangwa
dulce corazón, Wimba en Brasil. Ombriguibe, ajesa ello, ñanemboraihu. Ay poba hanwa, nemboraihu pape, urajei baja. No olvides, mujer. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. ¿Qué tal, gente? Baey Chapa. Por fin van a poder tener las camisas de Baey Chapa que tanto nos venían pidiendo. Hicimos una alianza con Pampero y hoy te mostramos todo. Acompáñanos. Venga. Por fin llegaron las camisas de Baey Chapa con Pampero, una alianza espectacular para que vos puedas tener esta, para los muchachos y para las chicas. Para las chicas también. Para Claro toda que- esa gente que a lo largo de estos años pidió su camisa de Baey Chapa, ahora sí puede tener. Así. Enhorabuena, se hizo esperar, pero ya tenemos. Hagan sus pedidos al número de WhatsApp que les vamos a dejar acá y listo. Así mismo tenés el local de Pampero sobre la avenida Senador Long y también en el Shopping Pinedo. Haces tu pedido, ellos hacen el bordado y ya te entregan. Así que felices de poder decirles que ahora su camisa de Baey Chapa está en Pampero. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Baey Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baey Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas, Yami, pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Hacen Se van sus a elegir. pedidos y listo. Llegamos a la capilla de Loreto, estamos en la ciudad de Santa Rosa de Lima. Queremos saludarle acá a la señora, que te presentes para la gente, por favor. Buenos días, soy Gloria Ortiz y yo soy una voluntaria, ¿verdad?, que viene a mostrarles, a contarles algo de la riqueza que tenemos, una riqueza cultural histórica, porque nadie más tiene la capilla de Loreto y los 30 pueblos jesuíticos tuvieron esta capilla. De los 29 cayeron y solamente queda aquí la de Santa Rosa por obra y gracia de Dios. Realmente, porque no por nuestros cuidados, le digo yo. Bueno, esta historia, ¿cómo nace? Nace en la época, ¿verdad?, antes de que vengan los jesuitas acá, el provincial encargado, que iba a venir, Diego de Torres, fue el que fue a Roma a reunirse con sus pares y allí cayó gravemente enfermo. Y entonces la Virgen se le aparece en la noche y le cuenta, ¿verdad?, que andaba una casita, ¿verdad?, que nadie sabía, andaba recorriendo y le dijo: esa es mi casita donde yo nací, es donde yo le crié a Jesús. ¿Por qué? Porque la casita de María es la réplica de la casita de María. La casita de María, cuando estuvo en peligro en Nazaret,
desapareció, se fue a Croacia por 3 años y luego apareció en los bosques de los laureles de Italia. Y cuando también pasó peligro, hoy día está en la capilla de Loreto de Italia, por eso se le llama la capilla de Loreto, pero es la réplica de la casita de María. Bueno, pero nadie sabía cómo apareció, se le atribuye a los ángeles que le llevaron volando. Cuando el padre Diego de Torres comenta que era la casita de María, entonces ahí investigan y encuentran que el mismo suelo coincide con el edificio que apareció sin nada. Y aquí cuenta adentro, ¿verdad? Los frescos nos cuentan esa historia en imágenes, porque los jesuitas ellos evangelizaban a través de las artes. Y aquí dice que era un lugar donde se pintaba, donde se dibujaba, como en Santa María se tallaban las imágenes. Sí. Bueno, en esta capilla dice que se le traía especialmente a los enfermos, porque al padre Diego de Torres, que era el provincial y que trajo esa devoción a América, era la segunda fiesta patronal, la Virgen de Loreto, ¿verdad?, de todos los pueblos jesuíticos. Y entonces esta capilla se utilizaba para traerla a los enfermos y también se le velaba a los difuntos. Así, si podemos entrar a mirar. ¿De qué año data la construcción? 1700, del año 1700. De 1700, 1720. Y esta es la puerta original, ya está todo un poco remendada, ¿verdad? Pero sí, sigue todavía. Qué bárbaro. Así, acá tenemos, esta es nuestra flor del Murupuyá, el monograma de María, allá tenemos el de los jesuitas, ¿verdad? La Compañía de Jesús. ¿Verdad? Ellos tallaban, la puerta es de la época. Allí también tenemos la entrada, ¿verdad?, con el monograma de María, ¿verdad?, un escudo. Y adentro tenemos aún la suerte de contar con las imágenes que se pudo rescatar de la iglesia que fue incendiada. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cando. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. De los 30 pueblos. Pero al ver a esta, ya ven todas las demás capillas porque tenían la misma dimensión y todo era igual. Se trajo los planos, el mismo plano. Arriba, el techo estrellado es la reliquia que le dieron al padre Diego de Torres de la capilla original, y él quería que todas las capillas tuviesen esa reliquia, y entonces pintaron en el techo una estrella. A él le dieron un pedacito de madera con una estrella. Y aquí tenemos nuestra riqueza más grande, que es la Anunciación. Imagínense que de un tronco de un árbol se haga así, con esos pliegues que tienen. Es lo más admirable que tiene, donde el ángel ahí le anuncia a María que va a ser madre de Jesús, y ella pone la mano justamente sobre el seno, donde ya acepta, y el ángel por eso tiene la mano hacia arriba, dice aceptó, ¿verdad? Le dice a Dios. Arriba tenemos justamente la pintura, ¿verdad?, que es la creación, porque así evangelizaban los jesuitas a los indígenas. Vieron una raya ahí, eso era abajo todo lo que estaba en la tierra y arriba todo lo que estaba en el cielo. Esta es la patrona del lugar, la Virgen de Loreto. Los pisos se han cambiado y aquellos son los pisos originales, por eso que está allí. Y estas piedras son restos de la antigua iglesia que fue incendiada.
porque nosotros tuvimos la iglesia más magnífica y así como todo lo magnífico desaparece, se cree que fue incendiada para saquearla. Aquí está la historia de la capilla de Loreto, cómo pintaron, porque se cree, verá, una historia, creen que los ángeles llevaron a la noche porque nadie sabe cómo apareció. Nunca quedó una evidencia de cómo apareció la casita, que hoy día está aquí en este lugar que es la capilla de Loreto de Italia. Allí está hoy día la casita original de María. Aquí tenemos todos restos de la antigua iglesia. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar, esto es muy pesado, pero aquí, Omano Angara dice el hermano, un sacerdote que habrá muerto y se enterró en la iglesia, y así se escribía, esto quedó, ¿verdad?, de la antigua iglesia, de los restos se rescató. Y bueno, allá le tenemos a Jesús trabajando con los ángeles, justamente la piedad, la Inmaculada Concepción. Las 30 capillas tuvieron el mismo tamaño, la misma dimensión, una puerta, una ventana, porque esa asimismo era la casita de María, ¿verdad? Ese trajo el plano original, trajo el padre Diego de Torres, y eso se empleó en los 30 pueblos jesuíticos. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. El bueno porque mira a Jesús. También es los indígenas tallaban todo sobre madera. Algo muy destacable que mencionabas recién, nosotros somos un pueblo vivo. Sí, todo está vivo. La casa de los indios, por ejemplo. Realmente tienen todo está de pie. Y esto es muy destacable, valorable y admirable por sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, uno allí reconoce todo lo que hicieron, porque todas estas tallas, por ejemplo, hicieron indígenas adolescentes, ¿verdad? De la mano del maestro José Brazanelli. Y yo a veces le digo, cuando vienen colegios, alumnos de los colegios a visitar, le digo, ¿ustedes se creen capaces de hacer esto? Y todos me dicen, no, me dicen. Claro, en el Museo de Santa María, por ejemplo, hay obras de Brazanelli. Están las obras que él hacía, que eran más chicas, y esas tenían que replicar los indígenas en tamaño casi real, ¿verdad? Sí, ellos allí tienen más, el nuestro tiene más detalles europeos, ¿verdad? Porque dice también, dice en una parte de un libro, ¿verdad? Los jesuitas, donde dice, ellos le mostraban una foto a los indígenas y eran mejores que el original, dice, eran verdaderos copistas. ¿El techo tiene la pintura original? El techo, sí, el techo es estrellado, es la pintura original, ¿verdad? Porque es un pedazo de la reliquia que trajo el padre Diego de Torres, que le dieron un pedazo de madera con una estrella. Y entonces él quiso que todos tuvieran, las capillas de Loreto tuvieran esa reliquia como recuerdo de la original. Estamos con Valeria Resch, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir
Así como vos, bicho, ya todo, Sí, todo luqueado. personalizado, luqueado con las camisas Baixapa. Y a recorrer el Paraguay con Baixapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Un sacerdote llegó a pintar con cal, menos mal que fue cal, y tuvieron que lavar y quitar. Acá ya no pudieron recuperar. Es que después del abandono de los jesuitas, ¿verdad? Cuando fueron expulsados, quedó esto así a la deriva prácticamente. Por eso digo que fue obra y gracia de Dios que se mantenga en pie, porque es increíble que de esa época esté todavía en pie, porque cuando los jesuitas fueron expulsados, quedó un poco a la deriva acá. Y también nuestra torre es una torre, se cree inconclusa, dice, porque el provincial Salinas de esa época le dice, bueno, cuando terminen el templo, hagan una torre para un campanario. Claro. ¿Verdad? Y se hizo y tiene 20 metros esa torre, y se cree que es inconclusa, pero así estaba, así quedó. Por eso yo le digo, somos un pueblo vivo, porque no son ruinas lo que nosotros tenemos. Nuestra iglesia lastimosamente desapareció. También la Casa de los Indios, la Cera, pide auxilio a cada ministro de Cultura. Nosotros le pedimos auxilio, que le mostramos todo lo que, cómo se está cayendo, pero gracias a Dios no sé cómo se sigue manteniendo en pie, porque le falta mucho cuidado, una restauración, pero sigue todavía tan en pie y viviendo la gente allí. Impresionante. Realmente lo que ustedes tienen es única. Algo que nosotros lo valoramos mucho, y la gente cuando vea este material va a valorar, y estoy seguro que va a valorar igual que nosotros, y por sobre todo va a quedar este material audiovisual para que se pueda enviar a más personas y que vengan a conocer un poco de esto. Y en cuanto a los horarios, el ingreso, ¿cómo se hace? Ahí es donde tenemos dificultades, ¿verdad? Porque pueden llamar a la Secretaría Parroquial para pedir, ¿verdad? Que se les abra, y así nosotros agendando abrimos, porque no tenemos presupuesto para que esto pueda atender a alguien. Justamente por eso yo le dije, yo soy una voluntaria que vengo, pero cuando también dispongo de tiempo, porque a veces por mi trabajo, ¿verdad? No puedo. Claro. Pero cuando dispongo siempre estoy dispuesto, porque vienen muchos visitantes de Inglaterra, Alemania, España, de todos los países, de Europa sobre todo, lo que vienen más. Y también de la Argentina y Brasil, ¿verdad? Y del Uruguay, de los pueblos jesuíticos, también vienen. Y lastimosamente no tenemos un presupuesto para que alguien atienda permanentemente, pero si se comunica con la Secretaría Parroquial, que es el 0858-285-221, ahí se le puede agendar y se le dice el horario, para que entonces sí le abrimos, ¿verdad? Le atendemos. Y es una lástima, ¿verdad?, que no podemos tener abierto, pero tal vez eso también fue lo que protegió tanto acá, ¿verdad?, que no se abrió todo el tiempo. Por un lado sí, y por otro lado también mucha gente creo que va a querer conocer. Sí, quieren, vienen y se enojan esta algunos capilla de Loreto. Que no está abierto. Tengan un poquitito de paciencia, pero es una reliquia histórica, diría yo, de la humanidad. ¿Y sabes cómo nosotros nos enteramos que era la única que estaba en pie? Nos enteramos a través del doctor Carlos Paje, doctor en historia, él es argentino y dio una charla en Roma, y nos dieron el enlace, y ahí escuchamos toda la historia de que era la única que estaba en pie. Nosotros no valorábamos, no sabíamos nada. Pensaban que era una de las capillas de las rutas jesuíticas. Sí, exactamente. Y es la última que queda en pie. Es la última que queda en pie. Y hay un libro que hizo el doctor Carlos Paje cuando vino el Papa. Le pidieron acá, el presidente de la República le pidió para que haga un libro, que escriba un libro para poder regalarle al Papa. Y entonces dijo, bueno, qué mejor momento que escribir sobre la última capilla existente. Y escribió entonces sobre y le escribió algo de Santa Rosa, ¿verdad? Santa Rosa y su capilla de Loreto. Y le regalaron al Papa. Y el Papa, cuando leyó, apreció tanto que compró la mitad de la
de todo lo que estaba allí, ¿verdad? Que nadie pensó, ¿verdad? Porque era para regalo nomás, pero él compró, le dio tanta importancia, ¿verdad? Que compró la mitad de las ediciones. Es impresionante lo que estamos observando. Y de la ruta jesuítica, la ciudad que nos falta es San Ignacio, y con eso completamos. San Ignacio es la primera reducción jesuítica. Sí, esa es la que nos falta, que vamos a hacer dentro de poco. Hicimos Santa María, ahora Santa Rosa. Cumplieron 415 años, San Ignacio el 29 de diciembre, y es la primera reducción. Hay un grupo de caminantes que se organizan y que empiezan en San Ignacio, luego van a Santa María, Santa Rosa, sí, y en 30 días caminan y llega hasta Santo Ángelo, Brasil, que es la última reducción. Impresionante. Tendríamos que ir un poquitito a la última reducción en algún momento. Sí, yo creo que porque hay un grupo que hace una ruta jesuítica. Quien le va a informar mucho ahí es Margarita Ortiz. Espectacular. Sí, de Así San Ignacio. Que vamos a hablar con Margarita, y por ahí estaría bueno poder mostrarle a todos ustedes la última reducción jesuítica. La última sería lindo, ¿verdad? Mostrar todo desde la primera hasta la San última. Ángelo. Santo Ángelo, Brasil. Santo Ángelo, Brasil. ¿En qué parte de Brasil está? Y no sé, el estado Mato Grosso puede ser. Vamos a averiguar. Puede ser, sí. Por ahí próximamente les llevamos esas imágenes, así que muchísimas gracias. Un recorrido pueden hacer. Por mostrarnos la capilla de Loreto, y creo que todos los fanáticos en Bahía Chapá están más que agradecidos también. Muchas gracias por mostrar también, ¿verdad? Porque tenemos que apreciar, no sabemos cuánto tiempo más va a estar, y por lo menos, ojalá será hasta que Dios quiera, pero que podamos tener, ¿verdad?, esta imagen que va a perdurar por siempre. Así que muchas gracias. Ahí está. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Del sabor. Daikatumo ai kove boshe landerehe kawen betere y ante masheve ai korei koshe corazón. Bueno, estamos en la ciudad de San Ignacio con la señora Marité, propietaria de este local espectacular, a quien agradecemos la amabilidad con la que nos recibió, y por supuesto invitarla a todos a que vengan, ¿verdad, Marité?
Sí, muy buenos días, Bicho. Muchas gracias por venir a visitarnos acá. Bueno, es la casa de ustedes también. Este es un hotel familiar en donde, claro, invitamos a todos a que vengan a conocer nuestro establecimiento. Es sencillo, pero nosotros ofrecemos mucha calidez humana. Así mismo, un lugar espectacular que está sobre la ruta. ¿La dirección exacta cuál sería? Sí, estamos sobre la ruta principal número 1, en el kilómetro 229, llegando de Asunción, y nos identifica el mamotreto con las banderas de San Ignacio, la bandera paraguaya, por supuesto, y también la bandera de las misiones jesuíticas. Así que están todos invitados a Marité Resto Bar, un lugar espectacular que ofrece desayuno, almuerzo, merienda, cena. Tenés de todo un poco y por supuesto mucha historia. Y la posada turística Marité que acá tenemos, y bueno, el lugar acogedor para descansar en contacto con la naturaleza. Ahí está, le dejamos las imágenes. Chao. Chao. Guamanoriré, nemando a mí, deraijujaré, de puyaite huive, enyembo ebi. Anianga pena Tuishaiten bae Niko shiayapo Ko ubea peari De veroja y jugui Opaiten bae Wishere saraipa Tu estrella mi vida Peamo y batete Pujadeo min viva Dilla voy baisha Dereraje iba Shereno y hangwa Shetaru baite Apairo heka Handoro topai Tesaumante Acero, se consola. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Esta es la torre campanario que se construyó también en la época porque el provincial había ordenado que una vez que se termine el templo, nuestro templo fue incendiado, por eso no está, ¿verdad? Pero está otro en su lugar, y construyan un campanario. Se cree que es inconclusa, tiene 20 metros, creo que iba a seguir más, pero nosotros desde entonces usamos como campanario. Es totalmente hecha de piedra, podemos pasar a mirar a la parte de dentro. ¿Qué época es? Y también de la misma época, porque al terminar 1700, tal vez llegue a 1720, cuando se terminó, y al poco tiempo los jesuitas fueron expulsados, ¿verdad? Y quedó así. Pero es una torre campanario. Podemos pasar a mirar cómo está adentro. Lastimosamente, una empresa en el año 2019 quiso poner, el gobierno hizo una licitación, obras públicas, ¿verdad? Para ponerla en valor, dijeron, pero nos sacaron nuestro campanario que todo el tiempo estamos reclamando. ¿Y ese campanario original dónde está? Y las campanas son ese más una que tenemos, que está guardada ahí porque se rompió, ¿verdad? Las campanas están todas, sí. Solamente que la estructura, ¿verdad? Lo que sacaron un poco. La cúpula sería. Y se había agregado eso después. Y pusieron supuestamente para mayor seguridad esa escalera que se mueve todo, porque anteriormente tenía solo de madera. ¿Podemos ver eso? Pues sí, pueden pasar a ver. Adelante. Puede subir también. Puede subir. Sí.
Si no tienen miedo, pueden subir. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Estamos en la plaza central de la ciudad de Santa Rosa de Lima. Quiero que te presentes, por favor, para la gente y agradecerte todo lo que hiciste para poder coordinar y producir con Yamila esta visita. Muchísimas gracias a la producción, Bicho, al equipo de Mbaí Chapá, los que están hoy en día en Santa Rosa Misiones. Le damos la calurosa bienvenida. Y bueno, nosotros con el equipo de las embajadoras de la Chastaca, más bien queremos ofrecerle todo lo que es el proceso de lo que es la elaboración de la Chastaca y también un poco de historia de lo que es el Festival Gastronómico de la Chastaca Roseña. ¿Cuándo va a ser este festival? Los festivales se realizan a fines de diciembre. Cada año, primeramente habíamos empezado formando parte del festejo patronal, en este caso la Expoferia, que se organiza en la Plaza Céntrica de Santa Rosa cada fin de agosto, los fines de agosto, festejos patronales. Después, el año antepasado, prácticamente lo que es la Chastaca Roseña se independizó. Prácticamente salimos de los festejos patronales de agosto y hoy día ya tenemos en el mes de diciembre, de la segunda quincena de diciembre, ya de forma totalmente autónoma, es la tercera actividad más importante de Santa Rosa. Empezamos con el 2 de abril, fecha fundacional de Santa Rosa, después tenemos festejos patronales de agosto y culminamos el año con el Festival Nacional de la Chastaca en Santa Rosa Misiones. Así que están todos invitados y queremos un poco que se presenten. Yo soy mboejara jubilada, vivo en mi granja, compañía de zapateros Cue, y ahí siempre nosotros faenamos y elaboramos la cecina, el charque, y luego hacemos la chastaca, eso se hace la carne disecada. Yo nomás quería explicar un poco, porque asistí a un congreso de comidas típicas, quería explicar cómo nació acá en la América la chastaca. Dice que los indios mataban el morevique, el tapir, tiene mucha carne, es enorme y se alimenta, vive en los montes, de pasto también se alimenta, así como el animal vacuno. Sí. Y faenaban, hacían la cecina, porque ellos que van a tener heladera ni refrigeradores no va a tener, y elaboraban la cecina y hacían la chastaca. Y esto, que es el bambú, la tacuara, usaban ellos para servir. Esos eran los platos de la época. Los platos de la época. Ahora nosotros usamos esto, de barro. Este es el bambú. La diferencia, ¿no? Todo lo que le daba la naturaleza. Sí, la naturaleza, todo lo que le daba. Y por eso justamente a nosotros nos gustó tanto, porque nuestra mamá antes nos alimentaban de comida, no había refrigeradores, entonces hacían la cecina, se faenaba la vaca, hacían la cecina y se hacía la chastaca arroz, empanada, muchas comidas, se hace el guiso carretero, muchas comidas se hace la cecina. Pero nosotros elegimos esto que nos gustó tanto a los roseños y elegimos como para nuestra comida, que acá la compañera te va a explicar cómo hacemos nosotros. La forma, tenemos distintas formas de hacer, con mucha verdura, con el ajo especialmente, con la cebolla,
el morrón rojo, morrón verde, también el locotito, eso que tenemos en el campo, en la huerta, ese le hace un gusto riquísimo. Después se le pone un poquito de pimienta, que eso es poco, el orégano, la albahaca, le da un gusto riquísimo. Se hierve con el laurel, primero se hierve la carne, luego ahí está el mortero, mostrarle un poco Norma. El mortero con el abatizocá, que el mano mortero se pisa y sale así. Luego ya. El proceso de la chastaca, estamos hablando de cuántas horas más o menos, o son días, de acuerdo al tema que se tiene que secar. La cecina aproximadamente con estos climas se seca. De 1 kilo de carnaza nos queda 300 gramos de cecina pirú, vendría a ser. Más o menos en 2-3 días es lo que se viene terminando el proceso de la cecina. Y hirviendo, depende del animal también, 1 o 2 horas también hirviendo. Una vez terminado eso se cuela la carne. Hay diferentes formas de hacer la chastaca anteriormente. Mis bisabuelas hacían, digamos, asada, hacían el boiguaú y después pasaban el mortero y después hacía el proceso de la chastaca. Porque era en pequeñas cantidades y cuando lo hacemos en los festivales mandamos a hervir porque es cantidad importante lo que se hace. Una vez desmenuzado la cecina, cada uno tiene su receta base. También tratamos siempre también de innovar. A mí me ha tocado recorrer a nivel departamental, a nivel país, recorrer con la chastaca, llevando con la gente de Senatur, con la gobernación. Hemos estado en las costaneras y tiene muy buena aceptación lo que la chastaca, representando a Santa Rosa, obviamente siempre decimos la chastaca roseña. Invitamos también siempre a la gente a que participe en los festivales cuando haya festivales. De hecho que en el calendario de Senatur está nuestra actividad anual. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Empecé al revés, o sea, mi nombre es Laura Brizuela, yo estoy a 14 kilómetros más o menos acá del centro. Venimos a ofrecer nuestro producto también, salimos a ofrecer por todos lados. Excelente, nosotros somos los agradecidos. Así que está hecha la invitación, ahí está la chastaca. Vamos a servirnos, vamos a comer y por supuesto la invitación ya está hecha. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Aquí, acá, allá, en Estados Unidos se dice chastaca. Muchas gracias. Ay, gracias. La chastaca roseña. Muchas gracias. Bicho, ahora estamos probando la chastaca y la chastaca roseña. Y hoy estamos en Santa Rosa, gracias a Ruth Almada, que lastimosamente no nos pudo acompañar, pero ella me ayudó a producir todo en compañía de Robert, entonces agradecerle a Ruth y creo que vamos a volver. No va a ser la primera ni la última vez, entonces hemos agradecida contigo. Para degustación. Robert, gracias Ruth. Ruth ganó un viaje. A Moitendepea. Estaba bonito, está ahora veraneando por la ciudad de Brasil. Bueno, ya nosotros nos quedamos y bueno, ya muchísimas gracias por estar presente en Santa Rosa y bueno, y les esperamos siempre. Nosotros como roseños nos empoderamos y ya estamos ya con la 6ª edición ya del festival. Y es un plato que no solamente la chastaca, está también los derivados, como ustedes están viendo ahí las compañeras que preparan. Entonces Santa Rosa, su plato típico es entonces la chastaca, que se hace la cecina pirú o el charque. Y les invitamos a todos que en diciembre puedan participar
de nuestro festival de la chastaca roseña. ¿Existen variedades de chastaca o solo uno solo? Existe variedades de chastaca dependiendo también de las manos de las chefs, de las cocineras. Hay forma de hacer, como te dije, las asadas y machacada en el mortero. Hay más sequitos, hay más jugosos, hay con grasa de cerdo, hay con aceite, las otras variedades. Sí, ahí justamente está la diferencia y por eso nos vamos a una competencia en el festival. Porque cada uno tenemos nuestra receta y ahí está el secreto. Los condimentos que se le va agregando también a cada receta que uno tiene. Alguno aplica la receta de su abuela, de su mamá, y como ustedes pueden observar, está la que está más seca, está un poquitito más húmedo. Por la diferencia de las recetas y en los sabores también. Ahí el de la compañera también, que ella tiene que un poco más húmedo. Y al saborear ustedes se van a dar cuenta la diferencia que hay entre uno, ¿verdad? En los sabores especialmente, uno tiene más condimento, otro menos, entonces ahí está el secreto y por eso nos vamos a un festival. El departamento de Misiones adopta mucho la chastaca como un plato, ¿verdad? Pero la chastaca más rica se come en Santa Rosa. Así mismo. ¿Y acá quién prepara la chastaca más rica? Eso ya va a ser un tema de pelea. Vamos a dejarlo ahí y nosotros vamos a degustar. Mira que eso se define en los festivales y depende ya de los jurados. Hoy nosotros vamos a ser los jurados. Decimos que nosotros somos, siempre me considero que soy el número uno en mi chastaca. Por mi gente y por la cantidad de lo que yo vendo. Vendo todo, tal vez nos quito el premio que se hace el día, pero mi venta demuestra que sí soy la ganadora y creo que todas mis compañeras así también pensamos. Entonces todas somos ganadoras y Santa Rosa es lo que queremos y siempre somos las que iniciamos con esto. La 6ª edición estamos aquí presentes, por eso siempre estamos juntas. En el 2023 yo saqué el primer puesto, tengo el trofeo en mi casa, en el campo, una lástima que no traje. Y ahora sacó un club el primer premio que le siguieron acá las compañeras. ¿Cómo se define el ganador? O sea, ¿cuáles son los requisitos, los pasos para...? Teníamos jurado. Y están los indicadores. Están representantes de la gobernación y gente que conocen. ¿Y en un solo día se define eso o son varios días el festival? No, un día, un solo día. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Sabes también que queremos acotar? Que no solamente el día del festival se dispone esto. Acá está la compañera que ella va a mencionar porque ella tiene un local propio. Sí. Y en donde se va a encontrar la gente cuando viene acá en Santa Rosa. Bueno, mi nombre es Norma Ramos, tengo un comedor, hace 12 años que estamos acá con el comedor y los jueves tenemos la chastaca, todos los jueves hacemos chastaca y comidas típicas siempre tenemos también en el comedor. Y generalmente mi cecina, el mío, nosotros elaboramos la cecina y mi chastaca es más jugoso. Cada uno tiene, ¿verdad?, su receta y el mío es más jugoso y con huevo casero. ¿Qué plato se prepara de la chastaca? ¿Tipo puedes hacer guiso, empanada? Hacemos guiso carretero, hacemos empanada de cecina pirú. Somos una familia ahí en el comedor. Mi mamá, por ejemplo, organiza la empanada, yo hago la chastaca, hago el guiso carretero, también solemos hacer. Más cuando nos vamos en festivales preparamos lo que es el guiso carretero, pero la chastaca siempre tenemos los jueves en el comedor Portillo, acá en Santa Rosa. Así que ya saben. Y también la nutricionista recomienda que se pueda consumir esto. ¿Por qué? Porque hacer una carne deshidratada ya es bajo en proteína. Entonces los futbolistas, todas las personas jóvenes y tercera edad deben de consumir un plato número 1 es la chastaca, baja en calorías. Baja en calorías. Entonces, se debería de consumir todos. Se nos pide.
se nos pide así para la mesa de entrada, en los cumpleaños, casamientos. Entonces por porciones nosotros también tenemos dispuestos a dar. Por eso estamos en este programa Baishapa. La gente que escucha nos pueden hacer pedido acá en Santa Rosa en los números 0982 170 179 149. Y bueno, 0983 4821 54. También estamos siempre para los eventos, tanto chastaca, batiburrillo, toda la comida típica de Misiones. Mi nombre es Laura Brizuela. Bueno, mi nombre es Gloria Morínigo de Vera. Muchas gracias a Baishapa por venir a promocionar nuestro plato típico de Santa Rosa Misiones, que es la chastaca roseña, y le esperamos para nuestro festival, que va a ser la 7ª edición ya, en diciembre. Muchísimas gracias. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos.